Bueno, sí. Excelentísimo señor presidente primero de Castilla-La Mancha, don José Luis Martínez Pizarro, señor viceconsejero de Planificación y Estrategia, don José Antonio Carrillo Morente, señora delegada Miriam, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, señor presidente de ASIMAL, Víctor, Fernando Núñez, presidente de la Fundación, alcaldes, representantes institucionales, técnicos y vecinos y amigos. Buenos días a todos y bienvenidos a UCLES. Para nuestro municipio es un verdadero honor acoger hoy la presentación de la Agenda de Desarrollo Urbano y Rural del Territorio Adesimán, y hacerlo además en un lugar tan especial como el Monasterio de UCLES, uno de los grandes referentes históricos, patrimoniales y simbólicos de nuestra tierra. Quiero agradecer sinceramente al Gobierno de Castilla-La Mancha y a Adesimán que hayan elegido UCLES para celebrar este acto. Y quiero dar también la bienvenida a todos los alcaldes y alcaldesas, representantes públicos, técnicos y personas que hoy nos acompañáis en una jornada que sin duda es importante para el conjunto de nuestros pueblos. UCLES ha sido a lo largo de los siglos un lugar de encuentro, de historia y de referencia para esta comarca. Desde aquí apoyo una parte muy importante de nuestra identidad territorial, ligada a la Orden de Santiago, al patrimonio, al paisaje y a la memoria compartida de muchos municipios de nuestro entorno, de esta Mancha Alta que nos acoge. Por eso tiene mucho sentido que hoy nos reunamos aquí, no solo para recordar lo que fuimos, sino para hablar de lo que queremos ser. La ADUR representa precisamente eso, una oportunidad para pensar juntos el futuro de nuestros pueblos, ordenar prioridades y seguir trabajando por un territorio más cohesionado, más vivo y con más oportunidades. Espero que esta jornada sea provechosa y que esta agenda sirva como una verdadera hoja de ruta compartida para todos los que conformamos la Sierra y la Mancha Conquense. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, bienvenidos a UCLES y que disfrutéis de la presentación. Buenos días. Eso quiere decir que voy a hablar mucho, ¿no? No. Han dicho que 2 minutos. Saco aquí mucho fondo. Bueno, buenos días. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Desde luego me sumo a los saludos del alcalde que ha hecho aquí a la mesa, que ahora me refiero. Y bueno, también quiero aprovechar en saludar a... Estamos también transmitiendo y tenemos gente visionándonos por el canal de YouTube Adesimán. Por lo tanto, quiero también mandarles un saludo desde aquí a todos los que están viéndonos y participando de alguna forma en esta presentación. Especialmente quería saludar, ya que no están presentes, a Felipe y a Gerard Petret, vicepresidente del Desarrollo Rural Europeo, y con el cual tenemos relaciones de trabajo y somos compartidos. Un saludo. Por otra parte, bueno, desde el Grupo de Desarrollo Rural, presentar la ADUR, pues es todo un orgullo, es una satisfacción. La agenda urbana rural del territorio de Adesimán. Y me parece que va a ser una herramienta que hará. Ya quiero aprovechar y agradecer a Altebau 5, que ha sido la empresa que ha trabajado y ha hecho este proyecto, pero especialmente también quiero significar a Rubén Amigo y a Manuel Julián, lo veo por ahí, a Rubén Amigo por ahí. El trabajo, pero no es que se han esforzado, sino que lo viven, esto lo viven, ¿no? El otro día, haciendo unas cosas, pues tuvimos un debate que fue corto, que era para horas. O sea, lo viven. Y eso siempre es muy de agradecer. Me dicen que no se oye bien.
siempre de agradecer que alguien que hace un trabajo se implique plenamente en él, ¿no? Eso es muy positivo, porque verdaderamente es importante. Entonces, mi parte aquí solo de agradecimiento. Sobre la agenda voy a decir poco. También quiero agradecer mucho a Fernando Núñez. Estamos en su casa. Estamos en su casa. Bueno, tú la representas. Y no es porque estemos en su casa para Semana, es un orgullo con Fernando. Igual que con Alfonso, ya que está en orilla, Alfonso Zurrueta, comendador de la Orden de Santiago. Pues que hay una gran relación y un apoyo en todo lo que podemos. Muchas gracias. Disculpar por esta parte que el gerente de AESIMAN no ha podido estar aquí por diferentes razones. Ha transmitido que es que los mando un saludo, que lo conoces a todos. Era un día que es un día importante para AESIMAN, pero bueno, determinadas circunstancias me acuerdo. La DUR que presentamos es una herramienta que ahora cuando la conozcáis más en profundidad veréis la importancia y la trascendencia que tiene. Es algo que empieza hoy y que con el tiempo, lógicamente, entre todos se irá desarrollando. Se irá desarrollando y eso será lo importante. Porque en definitiva es remarcar las necesidades del territorio y el futuro del territorio. Como va a ser, que evidentemente siempre el futuro del territorio lo marca sus gentes. Y hoy viendo la representatividad que hay aquí, tan magnífica, pues yo creo que nos debemos sentir todos muy orgullosos de que estamos implicados todos. Gente que se ha disculpado, que no ha podido estar. Ese es el verdadero valor que vamos a tener la gente. Las herramientas, en la medida que podamos, en las circunstancias, iremos haciendo. Y por último, quería agradecer muy mucho a la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, pero especialmente este proyecto nace de la Viceconsejería, con José Luis Martínez Jarba y con José Antonio Carrillo. Y quería agradecerle, pues este proyecto ha subido, estamos aquí especialmente por ellos. Por lo tanto, yo mi agradecimiento máximo a ellos y a la buena relación y colaboración. Siempre están atentos a todo lo que decimos y a todo lo que proponemos. Por lo tanto, muchísimas gracias, José Luis. Y reiterar mi agradecimiento por estar aquí hoy. Que sea de provecho esto, que no sirva para algo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, vicepresidente, alcalde, presidente de AESIMAN, delegada, bueno, a todos en general, alcaldes, ¿no? Que también estáis aquí todos presentes. Bueno, pues la Sierra y la Mancha Conquense ya tiene agenda de desarrollo urbano y rural. Y cuando decimos que tiene agenda, si me permitís, la agenda es lo que apuntamos. Antes lo hacíamos a mano, ahora lo hacemos algunos en la tablet, en el móvil. Es lo que vamos a hacer, lo que se quiera hacer, el futuro de todos. Y yo creo que el escenario que tenemos aquí lo representa, ¿no? Que aquí estamos representados toda la sociedad de este territorio y todos involucrados, no solo en la presentación de hoy, sino, como ha dicho también Víctor, en todos los actos de formación que han dado lugar a esta agenda. Y es una agenda, como digo, del futuro, es el futuro de esta comarca, un futuro en el que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha queremos acompañarlos para su desarrollo, su nombre es muy ilustrativo, y con una simbiosis muy importante entre el medio urbano y el medio rural. Localidades como Tarancón, está aquí su concejal Arrián, y localidades como Ucrés van de la mano. Y creo que es lo importante. Esa unidad entre lo urbano y lo rural es fundamental. No hay rural sin urbano, no hay urbano sin rural. Pero aparte de ser la agenda del futuro, de lo que este territorio ha querido y quiere ser, esa es la agenda, lo que apuntamos, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, lo que hemos decidido hacer, también tiene su historia, también tiene su pasado, ¿no? Y si me permitís, tengo que hacer una alusión a eso. Aquí está también el representante, que os agradezco, de ONU Habitat. Muchas gracias por estar aquí, Beatriz.
Y eso deviene también, tengo que decirlo, de la trascendencia que tienen estos documentos. Tiene una influencia internacional, la representación de ONU Habitat lo acredita, viene también de otros documentos tan importantes como es la Agenda 2030, pero también tiene un referendo en el ámbito europeo con las agendas urbanas europeas y también en el ámbito nacional. Aquí también quiero hacer una mención al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que su propio nombre lo indica, ha estado presente y colaborando en toda esta agenda para involucrar también las políticas nacionales en estos instrumentos de desarrollo dentro de las autonómicas y también, perdonar, dentro de las locales. Pues muchas gracias también, quiero hacerlo patente. Pero también tiene su historia particular. Nuestra historia particular es la de esta región, la de Castilla-La Mancha. Hablar aquí de la ley de despoblación con José Luis Martínez Guijarro presente, pues me da hasta vértigo, ¿no? Pero ahí está esa ley, ¿no? Esa ley que ha conseguido, entre los datos, ha conseguido que los territorios rurales de Castilla-La Mancha incrementen la población. También es. Y eso se ha hecho desde una ley. Muchas veces decimos que hacemos normas, muchas leyes que no sirven para nada, la ley de población ha servido para mucho. Y le siguió una estrategia frente a la despoblación que, imbuida por todos estos documentos internacionales y nacionales, creó una hoja de ruta para desarrollar estos territorios. Lo hizo a una escala regional, lo hizo a una escala de todo el territorio de Castilla-La Mancha, pensando en toda la región y en vertebrarla, no solo desde dentro, sino también con los territorios aledaños, Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía. La comunidad autónoma está en el centro de la península y es centro de muchas cosas. Pero también lo tenemos que hacer, y aquí es donde dimos el paso y por eso estamos hoy aquí, lo tenemos que hacer desde un punto de vista más cercano al municipio, más cercano a vosotros y a vosotras, que sois los que estáis en los territorios. Y para eso, y aquí vienen las agendas, ideamos un ámbito comarcal. Bueno, lo ideamos no, lo recogimos de la gente de Recander, de la gente de los grupos de desarrollo rural, que trabajan con esa idea de comarca y territorio y que fue, lo tengo que decir, muy bien acogida por todos los alcaldes y alcaldesas que hoy estáis aquí, también en los otros 4 ámbitos del resto de la región donde hemos desarrollado estas experiencias pilotos. Quisimos hacer territorio y queremos hacer territorio, sabiendo que los municipios, las dificultades que tienen, sobre todo los pequeños municipios y los aquejados de despoblación, necesitan el apoyo de todas las instancias. De las que llamamos instancias superiores, que no es que estemos por encima, tenemos que estar al lado, sino como son la comunidad autónoma y el Estado, cuales también he citado antes. Pero también en la unión, yo creo que esto es lo más importante que hemos sacado de los alcaldes, de los municipios, de los ayuntamientos entre sí. Aquí se ha hecho una agenda para todo un territorio, para municipios tan importantes como Cres o tan importantes como puede ser Carrascosa, por poner algunos ejemplos. Esa unión entre territorios, esa unión entre municipios es lo que da fortaleza a este territorio. Y en esta agenda lo que se ha plasmado no son sino un diagnóstico de qué territorio tenemos, qué necesidades y qué demandas tiene este territorio y a qué aspira, y cuáles son los proyectos y los ejes de acción que quieren desarrollar en el marco no solo de las administraciones públicas, sino de todos los agentes involucrados. Es decir, es una agenda, es lo que vamos a hacer todos y todas en nuestros respectivos ámbitos. Y también los agentes privados. El que estén aquí los grupos de desarrollo rural, que tienen forma de asociaciones, pero que representan y congratulan, congenian, mejor dicho, a todos los agentes privados también del territorio, asociativos, colectivos de todo tipo, empresariales, también aquí el representante de los empresarios de Cuenca, da una idea de que todos estamos involucrados en este proyecto. Hemos tenido un año de trabajo intenso, hemos desarrollado una agenda, hemos visto qué necesidades tiene el municipio, qué potencialidades también tiene, y nos hemos marcado una serie de objetivos que ahora tenemos que cumplir entre todos. Y aquí, además, nuestro vicepresidente nos dará mayor razón de ello, han salido y van a salir proyectos muy importantes para este territorio, pero también para el conjunto de la región. Nuestra idea es seguir trabajando en el desarrollo de estas agendas. Vamos a completar el puzzle de Castilla-La Mancha. Hemos hecho estas 5 primeras, pero queremos completar todo el territorio regional. Y en ese sentido, lo que os animo es que participéis de esta metodología, que no es solo nuestra, es una metodología extendida por el conjunto del continente, por el conjunto del país, para hacer una hoja de ruta que nos lleve a un desarrollo mejor de nuestros territorios y, sobre todo, y vuelvo al principio, en la unión del urbano y lo rural, que deben ir de la mano para mejor desarrollo de ambos. No me extiendo mucho más, le dejo la palabra a nuestro vicepresidente primero y os agradezco a todos vuestra presencia en este acto. Buenos días, querido alcalde de Cres, una vez más aquí en tu
municipio, José Antonio y Víctor, que es aquí en la mesa. Querido Fernando, gracias por una vez más acogernos en esta tu casa que gestiones tan maravillosamente bien aquí en este monasterio, presidente de la COEC PYME Cuenca, el comisionado de reto demográfico, responsables representantes de un nuevo hábitat. Muchas gracias por estar aquí también esta mañana y, bueno, la regional que ve por ahí, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, en fin, a todos un saludo y también daros las gracias por estar esta mañana y hacer un alto en vuestros quehaceres diarios para asistir a la presentación de la Agenda de Desarrollo Urbano Rural que ha elaborado ADESIMAN. Vaya por delante mi agradecimiento a ADESIMAN y al conjunto de los grupos de desarrollo rural, a Recander, por la implicación en este proyecto y a la felicitación a los técnicos por el trabajo que habéis hecho. Estamos, dentro de unos días, hará 5 años que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la ley de medidas frente a la despoblación, que posteriormente se concretó en una estrategia en el horizonte de 2030, una estrategia que hemos revisado a lo largo del año 2025, donde hemos cambiado algunas de las medidas, hemos incorporado algunas nuevas. Pero hace ya 5 años y, por lo tanto, es tiempo para poder tener ya cierta perspectiva. Pero desde un primer momento nos planteamos, cuando elaboramos la estrategia, que era una estrategia de carácter regional y, por lo tanto, con medidas a implementar a nivel regional, que teníamos que bajar la lupa, que poner el foco en cada una de las 26 zonas que habíamos dividido la comunidad autónoma, que son zonas escasamente pobladas, zonas afectadas por el fenómeno de la despoblación, unas en extrema despoblación, otras con intensa, otras en riesgo de despoblación, pero que teníamos que poner el foco. Y para poner el foco e identificar las oportunidades, las fortalezas, las debilidades que tiene de cada uno de los territorios, pues creíamos que la metodología de las agendas urbanas, pues podríamos usarla, y de ahí el planteamiento de elaborar esas agendas de desarrollo urbano rural, que al principio pues nos llamaba un poco hasta pensar lo de urbano o rural, pero luego veíamos que era el camino adecuado. Lanzamos 5 experiencias piloto, una comarca en cada una de las provincias. En la provincia de Cuenca, gracias al ofrecimiento de ADESIMAN, pues cogimos esta comarca y hemos hecho todo el trabajo, que después os van a explicar cuál es el planteamiento que ha surgido después de un proceso participativo. Hemos tardado mucho tiempo en poder convocar este acto. Convocamos uno al inicio, cuando empezamos con todo el proceso, y hoy, pues, para dar cuenta del trabajo realizado. Hemos tardado tanto tiempo fundamentalmente por el proceso participativo tan grande que se ha llevado a cabo, lo cual, desde mi punto de vista, pues no deja de ser un acierto, porque la gente, uno de los objetivos que tenemos que ponernos y que nos hemos puesto y que tenemos que cumplir es el de darle participación a la gente que vive en el propio territorio, que identifique cuáles son sus problemas, que aporte las posibles soluciones o alternativas. Y, por lo tanto, que luego puedan hacer suyos los planteamientos que se hacen desde esta agenda, que será, pues, una de las guías que tengamos para planificar de cara. Como digo, hemos impulsado 5. Tenemos ya las 5, que vamos a hacer actos similares a estos en los otros territorios. Y analizando las 5 agendas que ya tenemos, pues empezamos a sacar conclusiones que son importantes. Y, bueno, pues como no nos podemos estar quietos, pues nos hemos fijado ya
objetivos nuevos. Porque estamos viendo que hay planteamientos y necesidades que son comunes a hasta 5 agendas, pero sospechamos que nos va a ocurrir en las 26 cuando vayamos concluyendo cada uno de los trabajos. Después de estos 5 años, estamos ya observando a nivel general, y ahora daré los datos de esta comarca, estamos observando cómo empezamos a doblar la curva del despoblamiento. Empezamos a tener datos positivos, empieza a ver la luz al final del túnel, en unos lugares con más intensidad que en otros. Pero en el conjunto de las zonas afectadas por despoblación ya tenemos un saldo migratorio positivo en estas zonas, que es el primer paso para poder vencer el problema de la despoblación, porque tenemos que asumir que con los autóctonos, entre comillas, es imposible, por razones puramente biológicas, debido al grado elevado de envejecimiento que tienen estas zonas. Es imposible que el crecimiento vegetativo pueda ser positivo con el grado de envejecimiento que tiene. Va a haber más fallecimientos que nacimientos durante un periodo de tiempo y, por lo tanto, para torcer para volver a recuperar la senda de crecimiento de población, necesitamos saldo migratorio positivo que compense el crecimiento vegetativo negativo que hay en estas zonas. Bueno, pues ya tenemos saldo migratorio positivo en la práctica totalidad de las zonas, por no decir la totalidad de las 26 zonas, y en algunas de las zonas ya tenemos crecimiento de población. Ya ese saldo migratorio compensa el crecimiento vegetativo negativo. Ese es el caso de esta comarca. Yo, cuando he visto el documento, veo que en las reuniones la gente sigue hablando del problema de la pérdida de población como algo endémico, lo cual no se ajusta a la realidad, pero esa es la percepción que tiene la gente. La gente tiene la percepción de que se sigue perdiendo población. Esto no son los datos de esta comarca. Desde el año 2021, desde que aprobamos la ley, a los últimos datos oficiales que tenemos, que son el 1 de enero del 2025, en esta comarca se ha incrementado la población en 3.260 habitantes. Un 8%. Hay un 8% más de habitantes en esta comarca que hace 5 años. Y como sé que las caras que estáis poniendo son muy incrédulos, estáis todos pensando, esto es Tarancón. Esto es Tarancón el que está creciendo, pero el resto de los municipios, eso no es así. Bueno, pues si excluimos Tarancón, en el resto de los municipios hay 1.730 habitantes más viviendo que hace 5 años. Un 8% más de habitantes viviendo en los pequeños municipios de esta zona, que es muy amplia. Hay casi 43.000 personas viviendo en la zona de la que estamos hablando. Por lo tanto, esta es una de las zonas donde hemos conseguido que se recupere la población. Ya llevamos varios años y lo que tenemos que conseguir es que ese crecimiento de población se convierta en un crecimiento estructural. Estamos a punto de saltar los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que fija la Unión Europea como umbral para ser considerado zona escasamente poblada. O sea que estamos en el 12, algo de población, lo cual no quiere decir que no haya que seguir trabajando, porque nosotros, lo habéis escuchado muchas veces, el planteamiento de las medidas frente a la despoblación tiene que ser continuado en el tiempo y en el medio y largo plazo el mantenimiento de la. Pero ya tenemos 5 años de experiencia y vamos viendo y analizamos ya los demandas que hay en los territorios. Mirad, simplemente con el cambio de los planteamientos de las necesidades que se hacen ahora con respecto a las que se hacían hace 5 años, es una prueba de que vamos en la buena dirección. Hace 5 años, cuando teníamos las reuniones por las zonas, por las comarcas, nadie hablaba de la vivienda como un problema. Nadie ponía encima de la mesa que había un problema de vivienda en los pequeños municipios. Y ahora es el principal problema.
el principal problema que trasladáis es que cuando alguien quiere ir a vivir a los municipios, no hay vivienda. Eso es la prueba del algodón de que hay gente que quiere venir a vivir y tenemos un problema de vivienda. Cuando en este país se habla de vivienda, que es el principal problema que en estos momentos está encima de la mesa por muchas razones, la gente piensa siempre que esto es un problema de las grandes capitales, de las grandes ciudades, de las zonas costeras. No, es un problema también de los pequeños municipios. Lo que ocurre es que el tratamiento no puede ser homogéneo, el tratamiento tiene que ser diferencial. Lo que hagamos en los pequeños municipios de lo que se haga en las grandes ciudades. Y de eso se trata, de identificar y de hacer el planteamiento en la salud. Y esto nos pasa cuando identificamos los problemas. Las respuestas no pueden ser homogéneas, no pueden ser similares a las que se dan en las zonas urbanas, porque la realidad es distinta y los planteamientos tienen que ser distintos. Lo cual me lleva a que, vistas estas 5 agendas, e intuyendo que nos va a pasar lo mismo en las otras 21 que tenemos que elaborar, vamos a arrancar un proceso para concluir aprobando un estatuto básico del pequeño municipio de Castilla-La Mancha. Nosotros llevamos reclamando que se tiene que elaborar un estatuto básico del pequeño municipio a nivel nacional desde hace muchos años, porque la realidad de los pequeños municipios desde el punto de vista administrativo es muy difícil, es casi incompatible con la aplicación de la ley de contratos del Estado, de la ley de subvención, en fin. Entonces aquí muchos alcaldes y alcaldesas, no voy pero la situación a nivel nacional, podríamos hacer un planteamiento a nivel nacional, incluso nos lo podemos plantear si queremos, pero yo creo que ha llegado el momento de que arranquemos en el diseño, en el impulso de un estatuto básico del pequeño municipio que dé respuestas a las cuestiones que estamos viendo en las agendas. ¿Qué estamos viendo? Pues los pequeños municipios nos demandáis apoyo administrativo, nos demandáis que resolvamos el lío de los secretarios de los ayuntamientos, que tengáis apoyo administrativo, que tengáis algo en lo que poder basaros para la gestión del día a día que os permita resolver los problemas que tienen cada uno de los pequeños municipios. Bueno, pues será una de las cuestiones que tengamos que incorporar. Aquí habrá que implicar a las diputaciones provinciales porque son las que tienen la competencia específica de la asistencia técnica a los municipios, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar en diseñar un modelo de oficinas comarcales. En fin, hay que diseñarlo, no me cojáis las palabras en la literalidad, pero hay que diseñar un modelo de apoyo administrativo, de apoyo jurídico a los pequeños municipios para resolver las gestiones en el día a día. Tenéis problemas con los secretarios, tenemos temas en materia de urbanismo. Aquí vamos a contar también con una herramienta que espero que en unos meses la tengamos ya plenamente operativa, que son las entidades colaboradoras de la Administración, que en buena medida, fundamentalmente las entidades colaboradoras en materia de urbanismo, las hemos pensado para apoyar a los ayuntamientos, para que para la concesión de licencias urbanísticas tengáis informes válidos desde el punto de vista jurídico los ayuntamientos y no tengamos que estar buscando figuras raras por ahí para poder tener seguridad jurídica cuando se conceden las licencias de obra. Tenemos también temas ambientales, pero pues, habrá que trabajar en esa dirección. Si hablamos de urbanismo, es la siguiente cuestión que tenemos que plantearnos. Yo creo que este estatuto tiene que tener un modelo propio de urbanismo para los pequeños municipios. Yo estoy dispuesto hasta excluir la aplicación de la LOTAU en los pequeños municipios. Miro a Rubén, amigo, para ver la cara que pone, creo que es un buen indicador. Pero porque digo lo mismo que con la ley de contratos. No puede ser lo mismo el desarrollo urbanístico de cualquier pequeño municipio que de Albacete capital, o de Talavera o de Cuenca capital o de
cualquier otro gran municipio de la región. Tenemos que diseñar. Aquí estamos impulsando, aprovechando los fondos de la DANA, dos experiencias piloto, una en la comarca de Mira y otra en la comarca de Letur, en Albacete, para impulsar un modelo urbanístico comarcal. Nuestra idea es que la normativa urbanística en estos territorios tiene que tener más ámbito comarcal, que tenga una base comarcal, que se aplique a los ayuntamientos con las especificidades que quiera cada ayuntamiento, pero muy sencilla de aplicar. Una especie de normas subsidiarias comarcales en el siglo XXI con unas reglas mínimas y que luego, oye, si cada ayuntamiento quiere poner, porque es posible que haya algunos condicionantes, pero que la legislación, la norma sea muy clara en cada una de las comarcas. Tenemos identificado el tema de la vivienda, uno de los problemas. Y aquí hay que dar una respuesta. La semana que viene el presidente va a presentar lo que es la estrategia de vivienda de la comunidad autónoma y dentro de esa estrategia pues, habrá un diseño específico para las zonas rurales. Insisto, porque no es lo mismo el problema que hay en las ciudades que el que tenemos en los municipios, donde en el tema de la vivienda, paradójicamente, hay mucha vivienda cerrada, pero que no está en el mercado inmobiliario por muchas razones. Bueno, pues el objetivo tiene que ser movilizar esa vivienda cerrada, rehabilitarla cuando haya que rehabilitar e incluso utilizar un instrumento que creamos también hace ya un tiempo, que son los PEDER, los Planes Especiales de Vivienda en el Entorno Rural. Es una especie de PSIs para la vivienda en la zona rural que nos permita pues, tomar decisiones, porque en muchísimos municipios hay zonas completas donde el estado de ruina de las viviendas pues, lo que aconseja es demoler y volver a construir. Porque nosotros planteamos, pero es una decisión que tendréis que tomar cada municipio, que la solución no pasa por hacer más grandes los cascos urbanos de los pequeños municipios. Eso lo que nos va a generar son más problemas de gestión, más coste para los ayuntamientos. Y en la medida de lo posible hay que movilizar y hay que rehabilitar y hay que reconstruir los cascos que ya tenemos en los municipios y por eso entendemos que tenemos que hacer un diseño, una estrategia específica para estas zonas, en el marco, eso sí, aprovechando los fondos del Plan Estatal de Vivienda que se aprobó hace 10 días aproximadamente. Hay otra demanda que también es muy sintomática de que las cosas van bien, que es la movilidad. Cada vez la gente nos demanda más movilidad interna dentro de las comarcas, ya no para ir a las capitales, sino para ir al pueblo de al lado. Aquí ya tenemos muy desarrollado el transporte sensible a la demanda, que lo empezamos a implementar aquí en la serranía de caballo entre la serranía y la Alcarria de Cuenca, con un modelo además que comprobamos que no se ajustaba a la realidad de lo que necesitaban los municipios. Cuando lo implantamos en otra zona de Ciudad Real ya corregimos y en aquella zona vimos que funcionaba y ahora ya lo hemos vuelto a implementar en la zona de la serranía de Cuenca y con el nuevo modelo desde el punto de vista de horarios y demás se ha notado que hay muchísima más demanda de ese transporte sensible a la demanda que iremos extendiendo. El siguiente será en la serranía baja de Cuenca y iremos extendiéndolo al resto de los territorios. Hay un tema que también sale y que es clave, que es todo el tema energético. El tema de la transición energética, las energías renovables. Aquí los punteros sois vosotros. Aquí hay una fórmula que son las comunidades energéticas, porque el planteamiento que creemos que hay que hacer desde el punto de vista de la energía es que la energía, las plantas están en el territorio, pero el territorio se tiene que beneficiar de esa generación de energía con dos planteamientos. Uno, que se puede usar para el propio desarrollo económico de la comarca. Hay mucho que hablar, pero bueno, no me voy a detener ahí, pero que los propios ciudadanos de las comarcas donde hay instalaciones pues se puedan beneficiar también en su bolsillo. Por eso, el proyecto que tenéis aquí, que sois muy pioneros en esto, que son las comunidades energéticas, creemos que hay que impulsarlo. Sabéis que se han publicado las bases de una convocatoria, estamos tramitando la convocatoria en sí para apoyar proyectos de comunidades energéticas. Y, por supuesto, hay que hablar de la dinamización económica de
de la zona. Bueno, en materia de transición energética hay algo que es fundamental, que es el cambio de modelo en la gestión forestal. A lo mejor esta zona es de las pocas zonas afectadas por despoblación que tenemos donde no hay una gran implantación de masas forestales. Pero si cruzamos el mapa forestal de Castilla-La Mancha con el mapa de las zonas afectadas por despoblación, coinciden en más de un 95%. Por lo tanto, dar un vuelco a la gestión forestal, dinamizar la gestión forestal como una parte de la dinamización económica, generando recursos para los propietarios de los montes, que en muchos casos son los propios ayuntamientos de los territorios, es clave para que en materia de transición energética podamos seguir avanzando y al mismo tiempo de dinamización económica, que es el otro pilar. Aquí no podemos olvidar el sector agrario, la industria agroalimentaria, incluso poniéndola ya en relación también con algo que cada vez tiene más importancia, que es el turismo. Algunas cosas habéis planteado en la agenda y viendo las potencialidades de cada uno de los... todo esto es lo que, en aquello que necesite traslación desde el punto de vista legislativo, pues habría que incorporar a ese estatuto básico del pequeño municipio de Castilla-La Mancha, que vamos a poner a trabajar en ello, porque algunas cosas nos surgirá por el camino, pero creo que tenemos bastante identificado cuáles son las necesidades que se nos van a plantear en cada una de las 26 agendas cuando las vayamos haciendo. En fin, este es el planteamiento que nos hacemos desde el Gobierno regional para continuar impulsando medidas que hagan atractivo vivir e invertir en estas zonas. Y hay un planteamiento que tenemos que empezar a poner también encima de la mesa, que es el cambiar el mensaje, el orgullo de pertenencia, no sé, llamarlo como queráis, pero tenemos que empezar a hablar bien de las zonas. Los propios territorios tienen que venderse como territorios de futuro, si queremos tener futuro. Y en la comarca tenemos un refrán o dicho, como queráis decirlo, la redundancia. Si no hablas bien de la burra, difícilmente vas a vender la burra. Tenemos que... Esto no significa que no haya problemas, que no haya dificultades, pero pongamos el acento en las oportunidades, en las facilidades que tenemos. Que, insisto, eso no quiere decir que no existan dificultades y que no existan problemas, pero tenemos que cambiar ese sentimiento tal, porque tenemos que vendernos, tenemos que hacernos atractivos para que la gente quiera venir a vivir a estos territorios o venir a invertir a estos territorios. Porque una experiencia tenemos ya de cuando hay proyectos que se acercan a los territorios, bueno, pues tiran de hemeroteca. Parece que no, pero unas veces pues, tiran para atrás. Y hay gente que os podría poner ejemplos de que irme a esta zona es que no hay gente. Es que no voy a tener trabajadores, no voy a tener mano de obra y por lo tanto tengo una dificultad para implantarme. Siempre le decimos lo mismo, no hay gente, hay gente. Y la gente se mueve, y la gente está dispuesta a aceptar retos y oportunidades. En fin, yo creo que esto nos lo tenemos también que incorporar, insisto. Eso no significa que no haya que seguir trabajando en resolver problemas y dificultades, pero tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar entre todos la imagen de estas cosas. En fin, yo me quedo aquí. Yo prefiero que ahora los que han estado trabajando nos concreten la visión, el análisis que han hecho del territorio y, bueno, los planteamientos que se hacen de cara a futuro. Esta agenda, que bueno, yo creo que tiene que ser un documento para el conjunto de las administraciones, los ayuntamientos, la comunidad autónoma, las diputaciones provinciales y para el conjunto de colectivos y
asociaciones que pueda haber en el territorio. Un documento de guía, que no tiene por qué ser catón que hay que tal, pero es un documento de guía, unas reflexiones que igual que nos ha ocurrido con nuestra estrategia a nivel regional, bueno, pasa un tiempo, tendremos que volver a analizar y ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué hay que cambiar, qué hay que incorporar. Pero yo creo que en su conjunto tenemos un análisis bastante potente de lo que es la situación que hay, en este caso en el territorio en el que nos encontramos aquí en la zona de Adesimal, esta zona de la provincia de Fin. Yo me quedo aquí. Muchas gracias por haber asistido esta mañana. Gracias por aceptar el invite a la gente de Adesimal, al resto de los técnicos y felicitación a los que habéis estado trabajando. Y gracias por la participación, por haber impulsado la participación, porque sé que cuando se quiere organizar una reunión en un pueblo para esto, si no hay implicación de los responsables municipales, de la gente de los colectivos, de la gente más dinámica de los pueblos, la inmensa mayoría estáis hoy aquí, pues es muy difícil movilizar e impulsar esos procesos de participación. O sea que habéis sido los y las que estáis aquí, pues agentes activos para que podamos contar con este documento. Una vez que tengamos los 5 presentados, pues seguiremos avanzando en el resto de. Bueno, ahora sí. Callo, muchas gracias por escucharme y como siempre, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sabéis que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos un empeño especial. No es un empeño exclusivamente mío. Yo pueda ser la cara más visible, pero hay un compromiso del Gobierno en su conjunto. Nosotros tenemos una ventaja en la vicepresidencia. Es que no gestionamos ni un euro. No tenemos ni un euro de presupuesto. Por lo tanto, tenemos que actuar por convencimiento, en la inmensa mayoría de las veces, algunas veces hay que ir un poco más allá, pero tenemos que actuar con convencimiento con el resto de las consejerías y de organismos de la administración regional. Hacerlo desde la presidencia pues facilita algunas veces las cosas, ¿no? Pero si no hay una implicación desde el presidente hasta la última consejera, todos los miembros del gobierno y los siguientes escalafones del gobierno, es una administración que ha interiorizado que tenemos que resolver el problema de la despoblación porque es un problema estructural que dificultaba de una manera brutal la gestión territorial. Si no hay gente en el territorio, es muy difícil gestionar el territorio, gestionar los servicios públicos. Por tanto, podéis seguir contando con este gobierno para seguir trabajando en esta dirección. Muchas gracias por escuchar.
Buenos días. Muchas gracias a todos por vuestro acompañamiento aquí en esta presentación, que pues, para nosotros es un poco una responsabilidad porque hay mucha gente de muy alto nivel desde todos los puntos de vista y bueno, pues no se oye bien. Ahora un poco mejor, ¿no? Vale, gracias por el apunte. La verdad es que después de estas intervenciones, sobre todo la de nuestro vicepresidente, tan técnica, a pesar de que es un político de peso, como todos sabemos, pues nos deja una sensación muy positiva porque el 99% de su exposición, sobre todo en esta parte final, coincide plenamente con las conclusiones de nuestro trabajo desde el punto de vista técnico. Bien sabe Dios que somos técnicos y que nos dedicamos a transformar las cosas, de los avances científicos, de la técnica, de la academia, a este tipo de estudios territoriales. Entonces, de verdad, nos hemos quedado muy impresionados porque ha habido una coincidencia plena sin haberlo hablado previamente. Nuestro agradecimiento al Gobierno regional, a la Viceconsejería por confiar en nosotros, también a DESIMAN, pero a DESIMAN, además del agradecimiento, las gracias. Este trabajo tan intenso no podría haber salido como ha salido si no es por la generosidad, la experiencia y la profesionalidad de la gente de DESIMAN. Vaya eso por delante. Y para no enrollarnos ni alargar esto, voy a introducir de una manera lo más escueta posible el trabajo realizado y luego mi compañero Rubén Amigo hará la exposición de las medidas, ¿no? Porque todo esto se hace para conocer el territorio, conocer las necesidades, pero luego hacer un plan de acción. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sabemos lo que pasa y ahora qué hacemos. ¿Tiene esto solución? Pues en eso estamos. La DUR de ADESIMAN pretende ser una hoja de ruta, no es solamente un libro más, un libro de esos que se hacen de vez en cuando, sino constata la necesidad de que las zonas rurales necesitan no solamente discursos e intenciones, sino decisiones. Y como ha dicho José Luis, decisiones valientes. Esto del Estatuto del Pequeño Municipio, hace muchos años que es un clamor y ahora nos alegramos de verlo negro sobre blanco porque seguro que si se empieza es fácil que se acabe, como ha pasado con otras cosas en la iniciativa regional. Como bien ha explicado José Antonio, la DUR de ADESIMAN no es un elemento aislado, puntual, sino que obedece a una estrategia, a una decisión de ámbito regional, en colaboración, por supuesto, con el gobierno de la nación y en coordinación tanto en el fondo como en la financiación con la Unión Europea, a través de los grupos de desarrollo local que bueno, han demostrado que son actores a tener en cuenta en el ámbito del territorio rural. La DUR es una hoja de ruta. Esta diapositiva a la derecha describe el proceso, como bien ha quedado claro, es un proceso largo, se tarda tiempo en hacer una agenda, pero básicamente parte de tres aspectos fundamentales. De tener un diagnóstico riguroso, qué está pasando en el territorio y por qué. De tener clara la participación, es muy importante preguntarle a las personas, no solo que habitan, sino que operan en el territorio. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son vuestros problemas? ¿Por qué creéis que sucede esto? Y luego, a partir de ese trabajo previo, hay que hacer una propuesta operativa. ¿Cómo podemos transformar estos problemas que hemos localizado? Y, por supuesto, esas medidas, esos elementos de mejora tienen que estar bajo un paraguas estratégico. Y aquí, como también nos ha dicho José Antonio, los objetivos de la agenda tienen que estar alineados, por un lado, con la agenda de la Unión Europea, la agenda urbana europea, pero también con la estrategia regional contra la despoblación de Castilla-La Mancha,
que lo hemos tenido presente a lo largo y ancho de toda la agenda como ahora. El marco estratégico de referencia no es aislado, sino que esta agenda obedece a un marco internacional basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, basado en la transposición que hace la Unión Europea en forma de la agenda urbana, en colaboración con tanto el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que a su vez genera la agenda urbana española, pero también teniendo en cuenta la sensibilidad que a través del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recoge el Gobierno regional en forma de la estrategia de despoblación. Todo ese marco estratégico es el que origina la acción de tener las agendas de Castilla-La Mancha. Cosas que pasan. Estamos con la participación. Para empezar a redactar una agenda urbana, como he dicho, lo importante es la participación. Preguntarle a los agentes del territorio qué sucede. Y como dice el refranero español, que tiene dichos para todo, ande fueres a lo que vieres. Estamos en un territorio, como es Adesimal, maduro 100%, con una larga experiencia, tanto en el tiempo como en actuaciones, en hacer programas tanto europeos como de desarrollo. Entonces, nos alejamos de lo que la academia dice que hay que hacer respecto a la participación y sencillamente hicimos lo que se hace aquí. Lo que se hace aquí es mesas de trabajo, se hacen encuestas, se hacen entrevistas específicas, se hacen mesas de expertos. Ahí en la imagen, en la parte de arriba, se ven diferentes ejemplos de trabajos previos a la DUR. Entonces, lo que hicimos es lo mismo que se estaba haciendo habitualmente. Convocamos una serie de actos, de encuentros con alcaldes, empresarios, profesionales y fruto de todo eso han salido importantes conclusiones. Empezamos a analizar los datos, que como ha dicho José Luis, estos datos son de principios del 2024. Ahora, en finales de 2025 se ha mejorado sustancialmente. Hemos pasado de una densidad por habitante de un punto, o sea, hemos mejorado un punto de 11,5. Estamos cerca de los 12,5, pero los datos de partida cuando se empezó a hacer el diagnóstico pues eran más pesimistas. La figura de la izquierda es la pirámide de población. Esto de aquí a 20 años va a ser un drama, porque todos estos que ahora tenemos entre 40 y 60 años vamos a ser ancianos y efectivamente cuando viene gente de fuera o biológicamente va a ser difícil que le demos la vuelta a la tortilla. Pero los datos por sí mismos nos arrojan información, pero no nos permiten ver cosas que con una simple mirada somos capaces de percibir. Y para eso hemos recurrido a las cartografías, los planos. Eso es muy de ingenieros, de arquitectos, pero ya veréis que nos aportan información muy intuitiva. Se han hecho cartografías temáticas, se han hecho 92 planos. Cada colorcito de estos de aquí son grupos de planos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, porque no olvidemos el marco del que venimos y en el marco en el que nos queremos desenvolver. Voy a poner solo algunos ejemplos, no voy a poner los 92 planos, pero sí que el ejemplo de cómo los datos en frío nos arrojan una información, pero cuando los vemos representados nos dan pistas de lo que está pasando. Los colores verdes son las zonas donde hay crecimiento de población, aunque leve crecimiento, y las zonas más coloreadas son donde la tendencia es inversa. Claramente nos damos cuenta de que la proximidad tanto a Tarancón como a Cuenca pues es un factor estabilizador o de mejora de población. Tenemos mapas temáticos de muchos tipos, como por ejemplo la tipología y la cuantificación de inmuebles residenciales, inmuebles asociados a usos industriales.
Tenemos también, por ejemplo, este mapa que es muy interesante, que es el de los elementos, los instrumentos de planificación. ¿Qué municipios tienen un planeamiento actualizado y cuáles no? Para que os hagáis una idea, los naranjas y los azules, no los más claros, sino los segundos, son instrumentos posteriores al año 98. Todos los demás, a la inmensa mayoría, son anteriores al año 98, con lo cual tenemos un planeamiento que no tiene nada que ver con la actualidad, pero es que incluso los que se han aprobado más modernamente en los últimos 20 años ni siquiera están pensados para núcleos o para términos municipales como con esta dinámica rural. También los mapas nos empiezan a ofrecer información que todos sabemos, pero que es evidente a la vista de los datos, y es los núcleos de población y las áreas urbanas funcionales. Tenemos que tener claro que estos territorios tan extensos y con estas variaciones de población tan grandes se tienen que articular alrededor unos de otros. No podemos tener de todo en todas partes. Lo que sí tenemos que tener es unas buenas comunicaciones y una buena gestión, una buena planificación de qué hay en cada sitio. También las cartografías nos permiten identificar algo que también sabemos, pero que cuando lo vemos en un plano, pues tomamos conciencia de ello. Es que el territorio de Adesimán no puede vivir de forma aislada. Se interrelaciona con los municipios que tiene a su alrededor, sobre todo con los municipios de mayor tamaño, como sea Quintanar, Jota del Cuervo, Pedroñeras, San Clemente. Los mapas también nos hablan, por ejemplo, de las vías de comunicación que tenemos. Eso verde es la A3, que vertebra el territorio de Adesimán, pero también tenemos una red de carreteras transversales y locales que son las que realmente permiten esa conectividad entre los municipios de mayor o de menor tamaño y que son el eje fundamental de que no solo hablemos en términos de qué hay o qué no hay en cada municipio, sino cuánto tardo en llegar a cada municipio. Por último, este análisis del territorio visual nos permite ver pues, que hay determinados municipios, una jerarquización de municipios. Hay municipios que hemos llamado de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, que no quiere decir que sean más o menos importantes, sino que son polos de atracción y de gestión de servicios diferenciados simplemente por la presencia de estos equipamientos. Equipamientos que si ponemos en un plano también nos ratifican esta decisión o esta clasificación en términos de jerarquía de los municipios. Es el mapa de qué equipamientos hay en cada uno de los núcleos. Claramente, aquí no se incluiría Tarancón, Cuenca, porque no es territorio Adesimán, pero el más grande con diferencia es Tarancón. Los mapas nos permiten identificar problemas o ventajas. Por ejemplo, es un ejemplo, este es el de la cobertura de telefonía móvil. Aún quedan varios municipios que simplemente tienen cobertura 3G, por lo cual eso dificulta la comunicación, el trabajo, la relación de las personas. Tenemos posibilidad de poner en contexto esos datos por ejemplo, de trabajadores por sector de actividad. También nos da información con una simple mirada de por dónde van los tiros. A la izquierda tenemos muchísimo más trabajadores que en las partes centrales por la cercanía de Tarancón, y a la derecha podemos ver que también hay sitios con bastante diferencia de trabajadores, como puede ser la zona cercana a Cuenca o el propio Villar de Laya o La Parrilla. Hablamos de que en el análisis del territorio tenemos que mezclar los datos con la cartografía. Pues, por ejemplo, estos son los mapas de desempleo, los datos del desempleo que nos hablan de la estacionalidad del trabajo. Veis que en los meses de verano cae el paro y, sin embargo, en los otros periodos de tiempo sube casi duplicándose. Nos permiten también identificar que el paro en el sector femenino es mucho más grande, casi el doble que entre los hombres.
Y si además todo eso lo ponemos en un plano, pues volvemos a reforzar los criterios de diagnóstico que ya estamos viendo. Las grandes diferencias entre los extremos por la influencia tanto de la zona de Tarancón como de la zona de Cuenca en nuestro territorio. Un apunte sobre las renovables, que ya lo ha dicho José Luis, no tenemos nada que aportar. El territorio de Simán ya sabe de qué va esto de las renovables. Tenemos una gran implantación de fotovoltaicas, algunas eólicas, pero ¿cuánta de esa energía se queda en el territorio? Pues más bien poca. Una de las medidas que ahora nos contará Rubén es el refuerzo y la implementación no solo de las comunidades energéticas locales, sino también de medidas que permitan o que obliguen a las grandes operadoras a dejar reservas de potencia no solo para los desarrollos industriales del territorio, sino para los propios residentes en el territorio. Por último, en esta fase más negativa de cosas que suceden en el territorio, luego hablaremos de las positivas, hablaremos de vulnerabilidades. ¿Tenemos riesgos de incendios forestales? Pues simplemente allí, donde tenemos más boscosas y además hay zonas muy despobladas. Tenemos también cierto riesgo desde el punto de vista hidrológico, no solo por la presencia de zonas inundables asociadas a cauces, sino por posible contaminación de acuíferos. Pero vamos a hablar de cosas buenas también. El territorio de Simán tiene un amplio patrimonio natural, entendiendo por patrimonio natural, por ejemplo, recursos mineros, los propios recursos forestales, la biodiversidad. El territorio de Simán pues, es rico en biodiversidad, en figuras de protección ambiental, cepas, LIC. Todo eso no dejan de ser recursos que se pueden explotar desde el punto de vista del turismo o de actividades asociadas. Tenemos un inmenso patrimonio cultural, vestigios del mundo romano, de la arquitectura tradicional, que con un buen programa de puesta en valor, pues también es otro atractivo turístico. Además, aquí queremos señalar algo que nos hemos dado cuenta en todo ese trabajo de hablar con la gente. Es que el patrimonio cultural en el territorio de Simán en particular genera arraigo. La gente se identifica con sitios como este. Hablar de Uclés e incluso la gente que no es de Uclés tiene ese sentimiento de pertenencia. Tenemos recursos asociados a la movilidad sostenible, como pueda ser la red de caminos, senderos, algunos de ellos que se están poniendo en valor a día de hoy, como el Camino de Santiago, algunos que se pretenden poner en valor a través de las medidas que vamos a proponer a continuación, como por ejemplo las carreteras históricas, la 3. Por cierto, nuestros vecinos valencianos ya nos han tomado la iniciativa, ya se han comprometido a poner en valor, a restaurar y a mantener la antigua Nacional 3 como todo turístico. De todo esto, al final, pues se hace un análisis y ese análisis tiene que estar hecho, y así ha sido, otra vez bajo los objetivos estratégicos de la Agenda de la Unión Urbana Europea y, por supuesto, de la Estrategia Regional contra la Despoblación de Castilla-La Mancha. Bueno, pues ahí se muestra el resumen tanto de las debilidades como de las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, pero básicamente la conclusión está muy clara. La despoblación, si bien, como dice José Luis, se le ha dado ya la inflexión, venía siendo sostenida en el tiempo, hay un problema endémico de envejecimiento de la población, la normativa urbanística no resuelve los problemas, sino que más bien ayuda a no poner soluciones. La falta de acceso a la vivienda es un clamor. Muchas veces parece que el problema contra la despoblación es que venga una industria, pero cuando hablamos con ayuntamientos decimos, mañana viene una industria, genera 100 puestos de trabajo, ¿dónde los metéis? Que no hay manera ni a medio ni siquiera a largo plazo de solucionar ese problema en los pequeños municipios. Hay escasez de servicios y, por supuesto, la capacidad técnica jurídica de los municipios es muy baja.
hace falta un órgano de asistencia técnica sin plan municipal para que ayuden a los ayuntamientos a sacar proyectos adelante. Como amenazas sentimos la presión de los centros urbanos próximos, Cuenca, a Madrid, el propio eje Levante, que permite una comunicación muy rápida con zonas alejadas del territorio a través de la 3. Se perciben como amenazas los efectos del cambio climático, la digitalización desigual, ya hemos visto que no en todas partes llega ni la cobertura ni la fibra óptica. La volatilidad del mercado agrario también es un problema. Subidas y bajadas de los precios de fertilizantes o del gasóleo genera estragos entre la actividad agrícola. Pero como fortaleza podemos destacar la fuerte identidad cultural, ya lo hemos hablado antes, de la gente del territorio de Adesimán, el rico patrimonio natural y arquitectónico, la consolidación del tejido agroalimentario a través de sus cooperativas. Las cooperativas son el gran recurso que tienen estos territorios. Y, por supuesto, la experiencia en desarrollo local y para la gestión de fondos que tienen los grupos de desarrollo local, como es el ejemplo de Adesimán, que no somos Adesimán, la mayor parte del resto del grupo. En cuanto a las oportunidades, podemos hablar de la digitalización, de la economía circular, de los fondos europeos que han puesto el foco en estos territorios y también en nuevos modelos de la vida rural. Por dejar cerrado el tema del diagnóstico, concluimos que el valor de las agendas urbanas está en leer simultáneamente tanto los activos, las oportunidades, como los recursos estructurales. Identificar el potencial de estos territorios y también los cuellos de botella. Estamos ante un territorio en donde el 85% de los municipios son menores de 1.000 habitantes, ni siquiera el 1% es suelo urbano, y casi el 70% del territorio está dedicado a la agricultura y que casi un 20% son zonas de bosque de madera. En base a todo esto, pues se han identificado los activos del territorio que están ahí, no los repito, ya hemos hablado de ellos, los de fondo, y concluimos esta parte del diagnóstico con la conclusión de que esto no va solo de perder población. El problema de los territorios rurales es la concurrencia simultánea del problema que tiene que ver con la vivienda, la gobernanza, la movilidad, los servicios y el marco normal. A continuación, mi compañero Rubén Amigo va a hablaros del plan de acción, porque todo esto sirve solamente para ver y ahora qué podemos hacer. Entonces, pues Rubén lo va a explicar con su criterio experto que le caracteriza. Sí, efectivamente, bueno, como dice Eduardo, el diagnóstico territorial nos permite ver cómo está el enfermo, afrontar la realidad de cuál es el territorio con sus debilidades, con sus amenazas, pero también con sus fortalezas y sus oportunidades, ¿no? Y un buen diagnóstico debe dar a luz necesariamente un buen plan de acción, porque si no, pues nos estaríamos quedando en la esfera del inmovilismo. Pero de alguna manera necesitamos conocer la realidad de lo que somos, de lo que tenemos, para juntos poder soñar dónde queremos llegar, ¿no? Y qué debemos hacer para alcanzar esos objetivos. Desde ese punto de vista, en la agenda se plantean 20 retos y digamos que la DUR lo que hace es plantear una lectura integrada del territorio y una lógica de intervención distinta, que no organiza la respuesta estratégica como una suma de acciones inconexas, sino desde un punto de vista de lógica territorial, que persigue la consecución de estos 20 retos que hablamos, ¿no? Por supuesto, alineados con los objetivos de la Agenda Urbana Española y de los ámbitos de acción de la Estrategia Regional contra la Despoblación. El plan lo articulamos en 5 grandes ejes, que hemos llamado Raíz, Memoria, Huella, Red, Conexión, Impulso, Semilla, Vida, Refugio, Lumbre y Horizonte. A su vez, esos 5 ejes se despliegan en 20 subejes y suman 52 acciones. Insisto, no como suma de medidas dispersas, sino como una estructura coherente que intenta responder a una pregunta esencial. ¿Qué necesita este territorio para ser más habitable
más competitivo, más resiliente para tener futuro. Y precisamente para dar respuesta a esos 20 retos, en primer lugar, el primer eje, que llamamos raíz, memoria y huella, habla de la potencialidad del territorio, de ser capaces de tener la madurez de, igual que identificamos los problemas, identificar cuáles son las potencialidades de un territorio que no ha acabado de explotar todo su potencial, ¿no? Entonces, por eso, en este primer eje, partimos de la idea de que el patrimonio no es un elemento decorativo, sino un recurso de desarrollo. Y por eso trabajamos sobre todas las esferas del patrimonio que atesora el territorio. Patrimonio cultural, natural, agroalimentario, forestal y cinegético, ¿no? Y entendiendo que la clave es convertir estos valores en una oportunidad territorial, en actividad económica, en identidad y en arraigo. Por eso el eje, como digo, se organiza en 5 líneas claras. En primer lugar, el patrimonio cultural, entendido no solo como legado a conservar, sino como activo capaz de generar relato territorial. Aquí muchas veces el reto y la inercia a romper es la de hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Y cada municipio tiene su iglesia, este tiene el monasterio, no. Vamos a construir un relato territorial, ¿no? Vinculando en este caso a la actividad cultural y al turismo. Pero también tenemos patrimonio natural, como ha dicho Eduardo, muy rico, ¿no? Que se concibe también como un recurso estratégico para reforzar el valor paisajístico y ambiental del territorio, ¿no? Que por supuesto es una oportunidad de desarrollo con futuro, además. En tercer lugar, hablamos del patrimonio agroalimentario, que es importante, como todos conocéis, en el SIMAN, quesos, vinos, aceite, y que conecta la agenda urbana con una de las bases más sólidas, bases productivas más sólidas del territorio de SIMAN. Y a ello sumamos el patrimonio forestal, como un recurso económico y ecológico que debe gestionarse mejor. Y por último, la riqueza cinegética, tratada también como una oportunidad territorial de desarrollo. En conjunto, digamos que este eje busca convertir los recursos propios del territorio en palancas de desarrollo, identidad y arraigo. No podemos permitirnos el lujo de desperdiciar ni una sola de las oportunidades que atesora el territorio. ¿De acuerdo? El segundo eje, que llamamos red conexión, aborda una cuestión que entendemos decisiva, ¿no? Que es la necesidad de reequilibrar el sistema urbano. Adesimán no se puede entender, como cualquier otro territorio, como una simple agregación de municipios aislados, sino que debemos asumir que hay dinámicas territoriales en marcha, como es el caso de la influencia del corredor Madrid-Levante y de la zona metropolitana de Madrid, o la relación con la propia ciudad de Cuenca, ¿no? Y lo que hacemos es ordenarlas de forma racional. Es decir, este eje, que además creemos que es especialmente innovador, afronta uno de los grandes problemas del territorio, que es la dispersión, gran dispersión de los núcleos urbanos y la imposibilidad real de sostener en todos ellos la misma intensidad, la misma dotación de servicios y equipamientos. Y esto es una realidad. Y el diagnóstico parte de una constatación clara, y es que estamos ante una red urbana débil, con escasa presencia de nodos, baja centralidad y con muchas dependencias funcionales respecto de Cuenca y de Taranco. Entonces, por eso este eje se organiza en 3 líneas definidas, ¿no? En primer lugar, pretende canalizar esos procesos de difusión metropolitana madrileña y del corredor Madrid de Levante, para que esa influencia no se traduzca en dinámicas desordenadas, sino en oportunidades de desarrollo. O sea, independientemente de que pudiéramos cuestionar desde el punto de vista teórico si entendemos que es acertado o no como modelo territorial de país la presencia de esos nodos tan potentes como puede ser el caso de Madrid, lo cierto es que ese nodo existe con esa potencia hoy. Y por tanto, aprovechemos que existe ese nodo y lo aprovechamos como una oportunidad de desarrollo, pero evitando generar las influencias negativas en dinámicas desordenadas. Por otro lado, la voluntad de ordenar de forma racional también el proceso de desconcentración urbana que impulsa la ciudad de Cuenca, ¿no? Con los municipios limítrofes, de manera que esa relación funcional se refuerce al territorio en lugar de acentuar desequilibrios, ¿no? Y ahí planteamos acciones como redacción de planeamiento coordinada, colegiada, para que esos territorios que están desde el punto de vista territorial, valga la redundancia, en un mismo equipo, por decirlo de alguna manera, puedan trabajar conjuntamente. Es decir, dentro del territorio de SEMAN hay distintas dinámicas
que se identifican y los municipios afectados por esas dinámicas deben trabajar conjuntamente en la definición urbanística de sus objetivos, de sus deseos, de su futuro, ¿no? Insisto, una vez más, no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Y en tercer lugar, el eje 3, el subeje 3, mejor dicho, habla de zonificación en cabeceras y equilibrio de dotaciones, que es posiblemente una de las aportaciones más novedosas del plan de acción, ¿no? Porque frente a la ficción, y realmente lo es, una ficción igualitarista de pretender que todos los municipios tengan de todo, el plan propone una solución que entendemos que es mucho más realista, ¿no? Y creemos que mucho más inteligente, que es jerarquizar, conectar y garantizar la accesibilidad. ¿En qué consiste esto exactamente? Bueno, estamos asumiendo que en un territorio tan extenso y tan disperso, la cohesión no se consigue replicando equipamientos de forma indiscriminada, sino organizando el territorio en forma de cabeceras, dotándoles de una función comarcal clara y articulando a su alrededor una red de accesibilidad efectiva. Es decir, no se trata de dónde están los servicios, sino de cómo se accede a ellos y con qué lógica territorial se distribuye. Por esto, este subeje se apoya en 3 instrumentos muy concretos. Son un plan de zonificación y dotación de equipamientos jerarquizada, es decir, planteamos analizar el territorio y ver cuál es la lógica concurrente por la realidad geográfica, fisiográfica, territorial, la lógica que recomienda la fijación de nuevos áreas comarcales, de nuevas áreas de centralidad. Es cierto que la historia, la rica historia que arrastramos en el territorio, ha hecho que existan determinados polos vinculados precisamente al protagonismo histórico de determinadas comarcas, ¿no? Y eso, insisto, es una realidad que arrastramos, histórica. Pero lo cierto es que hoy el territorio tiene unas características concretas y hay unos desequilibrios concretos. Y tenemos que trabajar desde el punto de vista técnico y objetivo con esos desequilibrios para identificar dónde debemos trabajar para generar nuevos polos que reequilibren el territorio. Y cuando consigamos analizar dónde están esos nuevos polos, tendremos una hoja de ruta que posibilitará priorizar inversiones para generar nuevas áreas de equipamiento que se incardinan con el segundo gran paquete de acciones, que es un plan de comunicación por carretera que garantice que hay un tiempo de acceso mínimo garantizado desde cualquier municipio a las cabeceras nuevas identificadas que garanticen que se acceda a los servicios básicos en un tiempo determinado. En los planos de la cartografía tenemos análisis de qué tengo en un radio de 10 minutos, de 15 y de 20. ¿Qué municipios no tienen, como mucho a 20 minutos, un equipamiento básico como es un centro de salud, por ejemplo? Este tipo de cosas nos dan información muy valiosa para detectar ese desequilibrio territorial. Y por eso entendemos que, puesto que es imposible y no tiene sentido replicar todos los equipamientos en todos los municipios, todos sabemos que eso es insostenible y no nos lo podemos permitir, tratemos de identificar dónde trabajar para equilibrar el territorio y que apostando, una vez que he equilibrado el territorio y sé dónde voy a focalizar, puedo plantear un plan de intervención en la red secundaria de carreteras que garantice que el estado de esas carreteras fundamentales sea el adecuado y, por último, la implantación de un transporte público a la demanda. Con ello, digamos que la lucha contra la despoblación deja de plantearse solo como una política de ayudas para entenderse también como una política de estructura territorial. Si un municipio pequeño no puede sostenerse por sí solo, no tiene la posibilidad de mantener determinados servicios, la respuesta no es resignarse y condenarlo a la desaparición, sino integrarlo en una red comarcal donde tenga garantizado un acceso en tiempos razonables a equipamientos, empleo y servicios básicos, en definitiva. Digamos que la gran novedad de este eje es que propone pasar de una visión municipal fragmentada, que es la tradicional, por desgracia, a una visión comarcal jerarquizada. Cabeceras mejor definidas, equipamientos ordenados, carreteras secundarias reforzadas y transporte público pensado como herramienta de cohesión. No se pretende negar la dispersión, se pretende gobernarla. Y la idea es esta, en un territorio disperso, la equidad no consiste en repartirlo todo por igual. Esto lo tenemos que entender, lo tenemos que aceptar. Sé que es difícil para un alcalde ser capaz de aceptar que no va a poder tener de todo en su municipio, pero lo tenemos que aceptar. Y mientras no tengamos la mayoría, la madurez de aceptar esto, va a ser difícil poder salir de esta situación. Como digo, la equidad no consiste en repartirlo todo por igual, sino en garantizar que todos puedan acceder en tiempos razonables a una red jerarquizada de servicios y oportunidades.
El tercer eje, que hemos llamado Impulso, Semilla y Vida, aborda la revitalización económica, pero lo hace de una forma precisa, es decir, no se limita a decir que hacen falta más empresas, más empleo, sino que identifica dónde están los bloqueos y sobre qué palancas reales puede apoyarse el territorio, ¿no? Y esto es importante porque en Adesimán, como se ha dicho ya, el problema no es solo de volumen económico, sino también de estructura, baja diversificación, escasa innovación, dificultades de relevo generacional y una gran dispersión empresarial. Por eso el eje lo organizamos en 4 líneas bien definidas, ¿no? En primer lugar, el impulso a ese espacio rural intermedio, que busca reforzar aquellos municipios que no son grandes cabeceras, pero que tampoco debían quedar relegados a una posición residual. En segundo lugar, el plan de regreso de talentos. Y aquí me voy a tener un poquito, ¿no? Entendiendo que fijar población no consiste en solo retener a la que ya está, que eso por supuesto debemos tratar de hacerlo, sino también en crear condiciones para recuperar el capital humano y atraer nuevos perfiles vinculados al emprendimiento, a la digitalización o incluso al teletrabajo. Y para ello implantamos acciones concretas porque en el diagnóstico y en la participación ciudadana observábamos que falta fe en el territorio. Los propios pobladores en muchas ocasiones tienen falta de fe y cuando sueñan un futuro mejor para sus hijos, lo sueñan fuera del territorio. Esto es triste, esto hay que revertirlo, porque es una cuestión de economía de escala. Si aquí no necesitamos replicar Madrid, ni Bilbao, ni Barcelona, si es que con pocas oportunidades se revierte la situación del territorio. Entonces, tenemos que trabajar desde cero, desde la educación en los colegios, en los institutos, en las universidades, poniendo sobre la mesa que el espacio rural tiene oportunidades de desarrollo. Y tiene oportunidades de desarrollo que no hay en los espacios urbanos. Y recordamos ejemplos, nos decía, por ejemplo, la segunda a bordo de Rujamar, Sofía, que es de Madrid, cómo había podido desarrollarse profesionalmente en el territorio rural, ¿no? Algo que ella pues, no había soñado. Y que, a pesar de ella, creo recordar que era veterinaria, de ser una profesión que parece que tiene una vinculación importante con el medio rural, no se plantea en las universidades que hay oportunidades para el desarrollo en el ámbito rural y que muchas de ellas solo están en el ámbito rural. Entonces, trabajemos en esto, trabajemos en corregir esto, trabajemos en que cuando las gentes de nuestro territorio sueñan su futuro, no lo sueñe fuera del territorio sí o sí. Y eso ya hablando del desarrollo en el propio territorio, pero ahora con las oportunidades del teletrabajo, es que aunque la oportunidad de trabajo no esté en el territorio, yo puedo habitar en el territorio. Entonces, todo esto creemos que es de una importancia crucial, ¿no? Y en tercer lugar, y también importante, planteamos una red de colaboración de empresas del medio rural. Y esto es interesante porque, digamos que en lugar de trabajar de manera aislada, donde la empresa tiene el margen que tiene, tratamos de apostar por fórmulas de cooperación, donde haya redes de intercambio, alianzas entre empresas, aprovechamiento conjunto de recursos, conocimiento y canales de comunicación. Es decir, que independientemente de que acudamos a lo público para que nos presten ayuda, que seamos responsables en el propio territorio y las empresas establezcan alianzas que permitan que haya un despegue, un beneficio mutuo, una simbiosis, donde, vale, nosotros vamos a apostar, vamos a solicitar ayuda para sacarnos de esta situación en la que estamos. Vamos a pedir una discriminación positiva, entre otras cosas, a través de ese fundamental estatuto del pequeño municipio. Pero, entre tanto, vamos a hacer lo que esté en nuestra mano. Y entre las empresas vamos a intentar tejer relaciones que hagan que todos nos veamos beneficiados, ¿no? Y, por último, abordamos de manera específica un tema pues, que muy en el candelero, que es la ganadería intensiva, ¿no? Tratando de trabajar para conocer la realidad del territorio, la realidad de esta industria, ver hasta qué punto es o no es una vía de desarrollo que debamos aceptar, en qué medida la debemos aceptar, pero para despojarnos de mala prensa y de prejuicios y trabajar objetivamente con la realidad de este sector que es potente. El cuarto eje, que llamamos refugio y lumbre, es estratégico claramente y coloca la vivienda en el centro de la agenda frente a la despoblación, ¿no? Muchos municipios, me atrevo a decir casi todos, no falta suelo, lo que falta es mercado real de vivienda. Y digo mercado real porque no se trata de déficit de viviendas vacías, se trata de déficit de vivienda en una situación que sea apta para ser habitada,
porque la obsolescencia del parque edificado es muy importante, es muy elevada. Entonces, digamos que la dificultad es convertir el parque de vivienda existente en vivienda disponible, habitable y atractiva. Y en este eje trabajamos desde 3 puntos de vista. Primero, la rehabilitación del parque de viviendas obsoleto, que busca movilizar el stock edificado que hay, que está infrautilizado, ¿no?, en el mejor de los casos, o degradado. En segundo lugar, la activación de solares o de edificios en ruina, que es casi lo mismo, es como tener un solar, ¿no?, en forma para desbloquear vacíos urbanos que además genera una descomposición de la imagen urbana bastante depurada. Y en tercer lugar, la rehabilitación urbana integral, ya no como intervención aislada sobre edificios concretos o sobre una calle concreta, sino como una estrategia de mejora del tejido urbano en su conjunto, ¿no? Digamos que la idea de este eje en general es no expandir por expandir, sino hacer de la ciudad un espacio más habitable, funcional y atractivo. Y es cierto que el problema de la vivienda en estos municipios es grave y de difícil resolución, y lo apuntamos en el diagnóstico y lo apuntamos también en las medidas de la agenda, ¿no? Porque se da la circunstancia de que en estos pequeños municipios no hay negocio inmobiliario. El urbanismo no es un negocio, no hay una rentabilidad. Eso motiva precisamente que no sea válido el modelo urbanístico general que tenemos, porque es un modelo conceptuado a partir de la plusvalía. Parte de la base de que la transformación, el crecimiento de los pueblos o de las ciudades es una actividad que genera plusvalía, es un negocio, una rentabilidad económica. Eso no sucede en el 95% de los pueblos de Decimal. Prácticamente, pues, salvo en Tarancón, podríamos decir que en el resto no sucede. Generar nuevas viviendas no es un negocio inmobiliario, hasta tal punto que rehabilitar o edificar cuesta más que lo que yo obtengo por alquilar o vender la vivienda. Ya os imaginaréis la gravedad del problema. ¿Por qué no se pone en el mercado las viviendas que hay obsoletas? ¿Por qué no se rehabilitan? ¿Por qué? Evidentemente hay un factor de arraigo importante. Hay gente que tiene su casa y va 3 días a la fiesta y con eso le vale. Y aunque esté perdiendo dinero, hay un arraigo y quiere tener su casa para ir a la fiesta y se acabó. Pero hay mucha gente, herederos o lo que sea, que simplemente no intervienen porque no obtienen rentabilidad. Y eso es una realidad económica que hay que romper y que es difícil romper sin intervención de lo público, porque nadie va a gastar dinero en rehabilitar una vivienda si no es capaz de amortizar la inversión en un tiempo razonable. Y hoy en la mayoría de los casos eso no sucede, no existe esa amortización. Por lo tanto, el problema de la vivienda es un reto importante. Y para terminar, porque tal vez me estoy extendiendo demasiado en la presentación del plan, el quinto y último eje, que llamamos horizonte, incorpora algo que era obligado, ¿no?, que ya no puede tratarse como una cuestión secundaria, es la resiliencia frente al cambio climático. Aquí el plan trabaja sobre energías renovables, sobre economía circular, sobre gestión forestal sostenible, lucha contra la desertificación y gestión de riesgos naturales. Es decir, digamos que asumimos que no habrá desarrollo territorial sostenible si no se integra la adaptación climática, la prevención de riesgos y la gestión eficiente de los recursos. Esto tenemos que ya interiorizarlo claramente, ¿no? Por eso hablamos, por lo tanto, de 5 subejes. Primero, las energías renovables, como oportunidad para avanzar en una autonomía energética y transición ecológica, y en la que el territorio de Simán ya ha dado muchos pasos, ¿no? En segundo lugar, la economía circular, con el objetivo de gestionar mejor los recursos y reducir ineficiencias. En tercer lugar, la gestión forestal sostenible, que es especialmente importante en esa parte del territorio donde el monte y el riesgo de incendio que conlleva el monte tiene un peso claro, y a ello se suma una línea específica de freno al empobrecimiento de la tierra y al riesgo de desertificación, que no es desdeñable, ¿eh? Y que en la cartografía que hemos hecho hay zonas del territorio que tienen ya problemas de empobrecimiento claro de la tierra. Esto hay que revertirlo si queremos soñar a largo plazo, ¿no? Y por último, y esto conecta lo del riesgo de desertificación y empobrecimiento de la tierra, conecta con la gestión de riesgos naturales. Por desgracia, todos tenemos muy a flor de piel lo que puede suceder cuando un evento adverso en materia de inundación, etcétera, incendios, hace presencia. Entonces, creemos que es hora de reforzar la capacidad de anticipación y respuesta frente a incendios, riesgos hidrológicos y otros procesos de creciente incidencia.
En definitiva, y por cerrar la presentación del plan de acción, podemos decir que en conjunto lo valioso del plan es su secuencia interna. Primero, identificar y activar los activos del territorio, después ordenar mejor la estructura funcional del territorio, luego reforzar su base económica, a continuación abordar el bloqueo residencial y finalmente hacer todo ello compatible con la transición ecológica y la resiliencia. Por eso no estamos ante un catálogo de proyectos. Esas 52 acciones no son un catálogo de proyectos, sino una propuesta territorial que pretende ser madura, completa e interrelacionada. Y si quieres, de paso ahí hablas un poquito. Bueno, os hemos presentado aquí concretamente un ejemplo por poder trabajar un poquito mejor y saber cómo funciona el plan de acción, de una de las fichas de las acciones concretas de las 52 acciones que plantea el plan, ¿no? En esa ficha, pues primero marcamos el eje al que pertenece, luego el subeje al que pertenece y luego marcamos una serie de informaciones, ¿no? Como, pues, un poco miope. Las propiedades de la acción, estamos marcando pues la fuente de financiación, el plazo de ejecución, los agentes implicados y el ámbito de la acción. Luego la justificación de la acción, en el sentido de dónde proviene, ¿no? Pues viene de los retos de la propia agenda, de los objetivos y subobjetivos de la agenda urbana española, de los ejes de la estrategia regional frente a la despoblación y, por último, un cuarto bloque de procedencia de la acción participativa. Es decir, todas las acciones radican en alguno de estos 4 grandes bloques. Retos de la DUR, objetivos de la agenda urbana española, ejes estratégicos de la estrategia regional contra la despoblación y acción participativa. Luego tenemos una descripción general de la acción y luego la estrategia de implantación y desarrollo, ¿no? Habla de qué tipo de acción es, si es una acción de análisis, de intervención, de monitorización o de gobernanza, qué carácter tiene, qué secuencia de ejecución, porque hay acciones vinculadas a otras, qué plazo de ejecución, cuál va a ser la fuente de financiación, los agentes implicados y el ámbito de la acción. Y, por supuesto, un último apartado referente a los indicadores, ¿no?, de cumplimiento de esa acción. Y si te parece, Eduardo, cuéntate un poquito la gobernanza. Sí. Ya vamos a ser muy breves. Hablaremos muy poquito, pero no porque no sea importante, sino porque es muy evidente, de la gobernanza. Todo esto funciona si no lo creemos y si no lo tomamos en serio y si además se articulan los elementos de gobernanza necesarios. La DUR solo desplegará todo su potencial si la gobernanza se institucionaliza. No basta con una declaración de intenciones. La gobernanza se tiene que articular alrededor de esos 5 ejes que ponemos ahí: transparencia, participación, el carácter multinivel y supramunicipal, capacitación y soporte técnico de las personas que se encarguen de dirigir este barco y, por supuesto, todo ello apoyado en la modernización administrativa. Es igual de importante la gobernanza que la sensibilización de la sociedad del territorio de Simán. Hay que tener claro que se deben hacer acciones encaminadas a que el territorio tome conciencia compartida de sus retos y de sus oportunidades. Y también hay que establecer una estrategia de comunicación de la propia DUR. Tenemos que transmitir, o todos tenemos que asimilar, que la DUR es una oportunidad de desarrollo, no solo una herramienta para solucionar problemas. Se propone un instrumento de gestión, que es el Comité de Gobernanza y Comunicación, que tendría esas funciones que relacionamos ahí, y para nosotros sería muy importante que la primera acción de la implementación de la agenda sea tomar conciencia de la necesidad de este órgano y, en su caso, ponerlo en marcha, nombrarlo, decidirlo y empezarle a ponerle a trabajar, pero desde ya, desde el minuto cero. Nos pidieron a la hora de redactar la agenda que hiciéramos una propuesta de cambios normativos en ámbitos rurales. Simplemente vamos a relacionar estos apartados aquí sin entrar en más, en realidad, en más debates. Eso lo cuenta mejor Luis. Sí, la verdad es que la consejería nos permitió soñar, también desde el punto de vista normativo, con qué cambios nos gustaría
que se produjeran para mejorar el escenario en el que se mueven estos territorios, ¿no? Y nos ha alegrado enormemente ver que el vicepresidente los ha comentado prácticamente todos, es decir, lo cual estamos de enhorabuena, ¿no? Claro, aquí, y lo vais a ver, están prácticamente todos los que él ha comentado. Pues hablamos de cambios de paradigma en materia de urbanismo. No podemos seguir con un urbanismo pensado en un escenario de plusvalía, donde la regulación legal trata de frenar el impulso voraz de un negocio inmobiliario jugoso. No podemos trabajar en ese escenario porque no es el de nuestros municipios. Y por lo tanto, aquí pues, poníamos cosas muy concretas, ¿no? Pero la realidad es que necesitamos un marco normativo totalmente distinto, porque el axioma de partida no nos vale. No estamos en un urbanismo de plusvalía, de negocio inmobiliario. Luego hablamos también de la importancia del suelo rústico, ¿no? Sí que hay una regulación normativa que trata de cuidar mucho el suelo rústico como lugar que debe preservar su carácter no urbano, evidentemente. Pero lo cierto es que en estos territorios el suelo rústico se vive de otra manera. Socialmente no se acaba de entender que una densidad tan baja de ocupación del territorio con grandísimas extensiones de suelo haya tanto celo para extremar las actividades que se desarrollan en el territorio. Y sobre todo porque ese fantasma que siempre planea del riesgo de formación de núcleo de población, digamos que la relación con el suelo rústico en estos pequeños municipios es distinta. Y la utilización del suelo rústico es seña de identidad de la actividad agropecuaria, de la actividad ganadera, de la actividad de muchas actividades. Por tanto, creemos que hay que tener otra sensibilidad para regularizar el suelo rústico aquí. José Antonio ya me está diciendo que no lo ve tan claro, pero bueno, por lo menos creo que el debate se debe abrir. O sea, no es igual el suelo rústico en el tren municipal de Cuenca que en el de los pueblos pequeños, ¿no? Luego hablamos también del tema de la evaluación ambiental estratégica. He oído al vicepresidente hablar y al propio José Antonio en otras ocasiones, creo que son conscientes de la importancia de atemperar la evaluación estratégica que debe estar donde debe estar y en la medida en la que debe estar, ¿no? Y de aunar procedimientos, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto, en materia de vivienda. Ya lo he expuesto antes, ¿no? En la situación en la que estamos es difícil, hay que romper el círculo, se va a necesitar de la inversión pública para conseguir movilizar los parques de viviendas obsoletos que hay en los municipios, porque por sí mismos no hay un negocio que permita romper esa dinámica, ¿no? Luego también las competencias de las administraciones locales, subvenciones, reglas de gasto, ley de contratos, ¿no? En la participación ciudadana, pues muchos pequeños autónomos del territorio nos hablaban de que era imposible para ellos competir en cualquier concurso que su propio ayuntamiento sacaba para una pequeña obra con cualquier empresa que venían en furgoneta desde Madrid, desde Toledo, de donde sea, hacían la obra, se iban y se acabó. Entonces, pues el tema de la contratación pública, es decir, planteamos una revisión integral que puede incardinarse perfectamente en ese estatuto del pequeño municipio, que en lugar de ir poniendo parches, ir haciendo enmiendas para los pequeños municipios, genere un nuevo marco normativo totalmente ad hoc del pequeño municipio. Estamos totalmente de acuerdo en que lo que ha planteado el vicepresidente es el camino, el estatuto del pequeño municipio, donde en todas las esferas haya una regulación específica pensada para el pequeño municipio. No le puede costar lo mismo a un municipio de 500 habitantes demoler una vivienda y tratar los residuos que a uno de 50.000. O abrir un negocio o lo que sea. Pues en definitiva, creíamos que la propuesta de cambios normativos era nuclear y que esa oportunidad que se nos daba era importante y nos alegra ver que cuando la viceconsejería lo pidió, pues no lo pidió por pedir, sino porque de verdad estaban dispuestos a recoger el guante y poder realizar esos cambios normativos que faciliten la labor diaria de los pequeños municipios. Y bueno, pues nada, ya casi como conclusión, digamos, hemos puesto aquí una última fase de gobernar la dispersión y ejecutar a escala comarcal, ¿no? Hablamos de reequilibrio funcional del territorio, hablamos de que la equidad no consiste en que todos tengan lo mismo, sino en garantizar acceso real, hablamos de reforzar cabeceras, hablamos de plan de zonificación de equipamientos, en fin, no negamos la dispersión, tratamos de gobernarla. Y precisamente hablando de gobernanza y de capacidad de ejecución, pues hay que hablar de esos 5 pilares: transparencia, participación, gobernanza multinivel, capacitación y modernización administrativa. Así ya pasamos, ya nos estamos dilatando demasiado.
Y pues nada más. Muchas gracias. Parece que os informen que la línea decimal se va a colgar de la web de Castilla-La Mancha en breve para que sea de pública consulta. Está colgada. Que la podéis consultar ahí. Muchas gracias. Gracias.